Buenas tardes o buenos días, estimados. Esta es la última cápsula del total de 3 que estamos generando sobre fisiología de la deglución. A continuación nos queda la última pequeñita cápsula que está enfocada en aspectos más neurofisiológicos, ¿ya? En cuanto a la deglución, no hay solo una estructura neurológica que esté a cargo de este proceso, ¿ya? Sino que son múltiples las estructuras del sistema nervioso. Prácticamente todo el sistema nervioso juega algún rol dentro de este proceso, y también es conveniente no tomarlo como, ok, esta estructura hace esto, esta estructura hace esto, esta estructura está encargada del tono, esta estructura está encargada solamente de la coordinación, sino que en general todas ellas colaboran en el proceso de deglución. No los vean como islas, ¿ya? Que el defecto de una puede repercutir también en la función de otra de estas estructuras, ¿ya? A grosso modo tenemos estructuras corticales que están, por supuesto, de la corteza cerebral, múltiples, que están relacionadas con el proceso de evolución. Algunas de forma más directa, como que sea la corteza motora, como la corteza sensorial o sensitiva, ¿no es cierto? Primaria. Y también otras que están más relacionadas de forma indirecta, como corteza quizás que está encargada de procesar estímulos visuales en relación al alimento que estamos viendo, ¿ya? Pero las estructuras corticales, quizás en relación a lo más directo, podemos encontrar la corteza motora primaria, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, la corteza sensorial también. Cada una encargada de aspectos motores, ¿no es cierto? Y otras de procesar aspectos sensitivos en relación a los movimientos de nuestro cuerpo, y, ¿por qué no?, también los movimientos de la deglución, ¿ya? En cuanto a estructuras subcorticales, son múltiples las estructuras relacionadas del sistema extrapiramidal. Podemos encontrar parte de los núcleos grises, de los ganglios basales, ¿no es cierto? Los núcleos de la base, concepto un poco más actualizado que ganglios basales, que puede ser un poco más antiguo. Que están encargados, por ejemplo, de mantener el tono muscular, de la coordinación de los movimientos, otras estructuras subcorticales como la estructura del sistema límbico, que están encargados de aspectos más volitivos, más emocionales, en relación al deseo de alimentarse, al placer que produce alimentarse, hasta el núcleo accumbens, ¿no es cierto?, relacionado también con el placer que puede generar la alimentación. El tálamo, también a nivel subcortical, sumamente importante en relación a la integración de la información, en relación a la recepción de algunos estímulos sensoriales y cómo los integra como una estación de procesamiento y de paso hacia las conexiones que van a la corteza cerebral y a otras estructuras subcorticales también. El cerebelo, importante también en la ejecución y coordinación particularmente de los movimientos, el tono muscular de las estructuras que están relacionadas, involucradas en este proceso. Y muy importante, los núcleos del tronco y sus respectivos pares craneales, que son estos nervios, manojos de nervios que salen desde el tronco encefálico, ¿no es cierto? Que los vamos a abordar un poquitito más en las diapositivas anteriores, cada una con su rol específico dentro del proceso de deglución, pero también, como les comento, con una sinergia entre ellos, ¿no es cierto? Dependientes, procesos codependientes. Tenemos aquí principalmente el tálamo, el hipotálamo, estructuras que están relacionadas con algunos procesos volitivos, con algunos procesos emocionales, quizás tienen un componente súper importante en la etapa anticipatoria, que lo mencionábamos en una cápsula anterior, ¿no es cierto? Este deseo de alimentarse, y también el tálamo en recibir estas aferencias sensoriales que vienen desde los pares craneales. Recordad que la sensibilidad a nivel orofacial está dada por componentes sensitivos de algunos pares craneales, para integrar esta información con otras estructuras superiores de nuestro encéfalo, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, corteza ubicada en los hemisferios cerebrales. Ya, en los hemisferios cerebrales, desde el punto de vista sensitivo, ya establecimos estas conexiones con el tálamo. Y también desde el punto de vista motor, podemos encontrar la corteza, en ella se ubica la corteza motora primaria, y encontramos la primera motoneurona, ¿no es cierto?, que discurre conformando esta corona radiada, forma más abajo, ¿no es cierto?, el tracto córtico espinal y también el tracto córtico vulvar, ¿no es cierto?, el tracto que va desde la corteza hacia el tronco encefálico. Encontramos la inervación de los procesos, la inervación de estructuras que van a dar, lo que van a permitir los procesos de la deglución, en el tracto córtico vulvar, ¿no es cierto?, porque va desde la corteza hacia los núcleos del tronco encefálico, ¿ya? Recuerda que son los pares craneales, no los pares espinales, los que principalmente están relacionados con el proceso de deglución, ¿ya? También podemos, aquí está en celestito graficado el puente, ¿no es cierto?, el bulbo raquídeo, donde encontramos los principales pares craneales que están relacionados con la deglución, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya?
Y también aquí en moradito parte del inicio, ¿no es cierto? Del inicio de la médula espinal, justo a nivel inferior del bulbo raquídeo. Este circuito generador de patrones rítmicos que facilitan la masticación, como yo comentaba en una cápsula anterior, cuando uno está masticando está un poco en piloto automático, y estos movimientos, la ejecución de estos movimientos son mediados a nivel de este circuito generador de patrones rítmicos. Ya. Lesiones en diferentes partes del sistema nervioso van a acarrear diferentes sintomatologías, ¿ya? En relación a la función que cumple cada una de estas estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, una lesión a nivel de la primera metaneurona puede generar espasticidad. Si es unilateral, generalmente se ve más afectado el tercio inferior de la cara, porque los tercios superiores reciben inervación bilateral de ambos hemisferios cerebrales, por eso no se ve tan comprometida, pero puede haber espasticidad, eso puede dificultar los músculos de la masticación en relación al compromiso de la musculatura que está implicada, ¿no es cierto? O si hay compromiso de la inervación o la relación que establece la corteza con los núcleos del tronco encefálico, quizás pueda haber una disfagia más considerable también. Ya, lesiones a nivel del cerebelo también pueden producir una disfagia bastante importante. En relación a la falta de coordinación con los movimientos de la etapa preparatoria oral, de la etapa oral, el retraso también en la activación del reflejo de deglución, descoordinación y falla, ¿no es cierto?, en los movimientos que van a favorecer y que van a permitir el cierre de la vía aérea. Lesiones también en el tronco encefálico generalmente desencadenan una disfagia aún más severa, ¿ya? Porque en el tronco encefálico encontramos los núcleos de los pares craneales que van a inervar las estructuras relacionadas con la deglución y que van a dar pie al reflejo, ¿no es cierto?, al reflejo deglutorio. Finalmente, el reflejo deglutorio se media en gran parte en estas estructuras del tronco encefálico. Obviamente se puede ver también perjudicado por lesiones corticales, pero ahí en relación a la ejecución de este reflejo, ¿ya? Pero el reflejo se va a gatillar igual, ¿ya? Pero si la lesión ocurre a nivel del tronco, particularmente a nivel del bulbo, a nivel del núcleo ambiguo, del núcleo del tracto solitario, que son núcleos que están relacionados con la activación del reflejo de deglución, el reflejo se puede ver muy retrasado, por más de 10 segundos incluso puede estar abolido. ¿Ya? Esto puede ser que el paciente le va a costar mucho tragar, incluso no va a poder activar o va a poder activar escasamente su reflejo de deglución, lo que traería o cargaría una disfagia severa. ¿Ya? Aquí tenemos algunas estructuras que son importantes en relación a procesos, como les comentaba yo, a procesos volitivos, a procesos emocionales. Si se fijan, la corteza singular anterior es parte del sistema límbico. Tenemos también aquí indicada la ínsula. Y como dice aquí abajito en negrito y rojo, el aspecto del sistema límbico está relacionado con la atención, procesos atencionales sobre la alimentación, y también aspectos de la ínsula, aspectos también del tálamo, están relacionados con la integración sensorimotora y algunas actividades placenteras, ¿ya? Como saborear los alimentos o integrar esta información con otras estructuras corticales y estructuras subcorticales, ¿ya? Aquí tenemos un elemento súper importante que es el tronco encefálico, ¿no es cierto? Tenemos parte del mesencéfalo, parte del puente, parte del bulbo y acá atrásito tenemos el cerebelo, ¿ya? Todas estas estructuras son relevantes para el proceso de dilución. Si se fijan, bueno, esto quizás necesita un estudio más detallado de lo que podamos abordar en una cápsula, así que los invito también a revisar, pues si quieren pueden detener esta imagen y verla con calma. Todo lo que es azul va a mostrar componentes sensitivos de los núcleos de los pares craneales, igual con las ramas que se pueden ver que salen aquí del tronco, ¿no es cierto? Y lo rojo, componentes motores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí pueden ver el nervio trigémino, ¿no es cierto? En azul grande, porque son las tres grandes ramas sensitivas que se pueden ver acá, por ejemplo, 1, 2, 3. Y un pequeñito componente motor, ¿no es cierto?, que va por esta rama inferior, que va a inervar los músculos de la masticación y algunos músculos como del velo del paladar, ¿no es cierto? Entonces, rojo motor, azul sensitivo. ¿Ya? Acá más abajito podemos ver el núcleo ambiguo. Si se fijan, el núcleo ambiguo está de color rojito, ¿ya? Y da parte o da pie a estructuras del nervio vago. El nervio vago es mixto, tiene un componente sensitivo muy importante y un componente motor muy importante para la deglución. Ya en relación a la activación del reflejo, ejecuta, es la parte más motora, entre comillas, ¿ya? De la activación del reflejo. Y como componente sensitivo tenemos el núcleo del tracto solitario, se fijan que es bastante larguirucho, este que está acá, que da pie también al décimo par, ¿no es cierto? Que es o al noveno par, perdón, que es el glosofaringio, que está ahí con un 9. ¿Ya? El décimo par es el vago. ¿Ya? Entonces, el componente sensitivo de la activación del reflejo de la deglución está más mediado por inervación del componente sensitivo, de lo que inerva el glosofaringio. Esto discurre
esta información, ¿no es cierto?, hacia el tronco encefálico, hacia el bulbo raquídeo, es analizada, ¿no es cierto? Se entrega esta información también luego en la ejecución motora al núcleo ambiguo, ¿no es cierto?, que a través del vago va a ejecutar la activación del reflejo de deglución, de tragar, ¿no es cierto? Obviamente, gran parte del proceso ocurre a este nivel, pero esta información también discurre hacia el cerebelo, que va a ejecutar y va a permitir que esto se haga de manera armónica en relación a la coordinación de los movimientos. Discurre a nivel de la corteza cerebral, que va a favorecer la ejecución de estos movimientos, ¿no es cierto?, en relación al reflejo de deglución, particularmente eso. Porque hay otros componentes más voluntarios, como por ejemplo la preparación del bolo, la masticación, en los que van a jugar un rol importante otros núcleos de pares craneales, como puede ser la masticación del trigémino, ¿no es cierto?, el componente motor del trigémino, o componente sensitivo también del trigémino, por supuesto, para sentir la alimentación, el alimento dentro de la cavidad oral, componentes también del nervio facial, sensitivos para sentir el sabor de la comida, motores para mantener un adecuado sello labial, estructuras de la corteza motora primaria para los movimientos linguales, ¿no es cierto?, los núcleos de la base, ¿no es cierto?, en relación a el control del tono muscular, la sinergia de estos movimientos, que sean movimientos fluidos, que no haya descoordinación, como por ejemplo ocurre en el movimiento, en la enfermedad de Parkinson, donde el funcionamiento de los núcleos de base se ve afectado por la poca, por la alteración de la sustancia nigra, ¿no es cierto?, por la baja de dopamina a este nivel. Entonces los movimientos empiezan a ser más descoordinados, movimiento antero-posterior de la lengua, que se llama movimiento tipo rolling, que deja en evidencia la relevancia que tiene esta estructura neurológica en el proceso de deglución, ¿ya? Les dejo aquí también, la idea no es ir mencionándolo cada uno, porque si no la cápsula va a quedar larga, pero ustedes pueden ir pausando el video. Sale la inervación de diferentes estructuras, particularmente musculatura que está relacionada con la deglución. Si se fijan aquí, los músculos de la masticación son prácticamente exclusivos del trigémino, músculos de la cavidad oral del facial. Esto lo mencionamos en una cápsula anterior, pero en este caso lo pueden estudiar con más calma. Ya la musculatura que configura la lengua es hipogloso, básicamente. Ya, y aquí esto es muy importante, musculatura supraoidea y musculatura infraoidea, ya inervada en gran parte por el trigémino. Tenemos aquí componentes del facial, del hipogloso. Tenemos también aquí algunas inervaciones o ramas nerviosas que salen incluso bajo el nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Y aquí tenemos que son también, ahí dice asa cervical. Es un grupo de nervios que forman parte del plexo cervical, que es este manojo, este engrosamiento de nervios, ¿no es cierto?, de manojos de nervios que salen más hacia inferior del bulbo raquídeo. Aquí también elevador del velo del paladar, lo habíamos conversado antes también, vago, tensor del velo del paladar trigémino, y si se fijan acá, gran relevancia del nervio vago que comentábamos antes en relación a músculo. O sea, esto es un componente más bien motor, ya el componente sensitivo también está mediado por glosofaringio y por vago, pero aquí si se fijan, todos estos músculos de la faringe y elevación de la laringe, muy importante para la deglución, para la activación del reflejo, para la protección de la vía aérea, para el adecuado paso del bolo hacia el esófago, dependen del nervio vago, ¿ya? Por eso lesión al nivel que les mencionaba yo anteriormente va a acarrear una disfagia tan severa, ¿ya? Si se fijan también, la adducción de los pliegues vocales, seguramente también lo han visto en voz, depende del nervio vago. Entonces, si no hay una correcta protección de la vía aérea, los signos de aspiración y de penetración a la vía aérea van a ser evidentes. Por eso, lesiones en el bulbo raquídeo, aunque afecte el núcleo ambiguo que da lugar al nervio vago, son severas, igual que el núcleo del tracto solitario, que es más el componente sensitivo. Y lo dejo con esta pequeña imagen, un poco de cómo ocurre este proceso de deglución. Si se fijan en contacto del bolo con los pilares anteriores, también con la parte más posterior de la lengua que activa el reflejo de deglución, principalmente por componentes del glosofaringio y del vago, componentes sensitivos. Luego esto va a ir o va a activarse el reflejo de deglución como estimulando el centro de la deglución que está en el tronco encefálico, ¿no es cierto?, a nivel del bulbo, como mencionábamos anteriormente, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Esto tiene conexiones con este centro respiratorio ubicado también en el bulbo, que inhibe la función respiratoria para generar una apnea y excita también células nerviosas a través de interneuronas de otros núcleos del tronco encefálico, ¿no es cierto?, que están ubicados en el nivel del bulbo, también del puente, para la ejecución del acto motor. ¿Ya? Podemos ver aquí trigémino,
vago, glosofaringeo, accesorio en relación al control cefálico, muy importante también, y creo que no lo había mencionado, e hipogloso en relación a movimientos linguales. ¿Ya? Pero les dejo esa imagen ahí también para que puedan estudiar. Y eso, estimados. Espero que sean de utilidad las cápsulas y que nos veamos en años posteriores de la carrera. Un saludo a todos.